Bien, esta es la vía que ya habíamos estado conversando, ¿ya? Y que es la vía subcutánea. Incluso, a ver. Bien. A ver, ¿qué habíamos dicho de esta vía subcutánea? A ver, ¿quién me explica de la vía subcutánea? ¿En qué casos se utiliza? ¿No? ¿En qué casos? ¿Por qué? ¿Cómo es la técnica de la administración? A ver, ¿quién me explica? A ver si no se han olvidado. A ver, chicos, rápido, rápido. Por ejemplo, se hace una punción en un ángulo de 45 grados y mayormente se usa para administrar insulina, o por ejemplo, ahora que se está viendo lo del caso, los pacientes COVID, el anticoagulante se utilizan por vía subcutánea. Muy bien, claro. ¿Y por qué se caracteriza la vía subcutánea? A ver quién me responde. A ver, Bianca, ¿qué dice Bianca? Licenciada, la Sí. vía subcutánea se utiliza más en los pacientes con enfermedades terminales. Muy bien. ¿Y por qué? Lo que es menos dolorosa, y en otro archivo que leí decía que favorece al paciente con su Claro, tratamiento. ya, claro. A ver, el paciente... También Ya, Mili. evita el primer paso hepático. Muy bien, evita el primer paso hepático, perfecto. Entonces, la biodisponibilidad del medicamento es excelente, ¿verdad? O sea, como se evita el primer paso hepático, lógicamente el efecto va a ser mejor en el paciente, ¿no? La biodisponibilidad del medicamento. Okay. ¿En qué tipo de pacientes se utilizan? A ver, acláreme bonito esa parte. Ya me dijo la señorita Bianca una partecita, a ver, ¿qué dice Rivalosa? En personas diabéticas. Ah, claro. ¿Qué se administra el paciente diabético? La insulina. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es la insulina? A ver quién me dice qué es la insulina. ¿Y qué función cumple en nuestro cuerpo? A ver, rapidito, chicos, rápido. Yo quiero acción, acción. A ver. A ver qué dice. A ver lo que... A ver. La insulina ayuda a bajar la... La insulina es una proteína que ayuda a metabolizar la glucosa. La glucosa. Poma cuarite. No, poma. Sí, Ya. sí, Miss. Ya. La insulina es una hormona, ¿ya? La insulina es una hormona, acuérdense, ¿ya? No lo olviden. Claro, la insulina es una hormona que interviene en el proceso, ¿no? Del metabolismo de los hidratos de carbono, de los azúcares, en la sangre, ¿no es cierto? Ayuda a nivelar la sangre. ¿Ya? Bien. Porque mi padrastro es diabético y cuando le baja el azúcar, siempre ¿Sí? comía un caramelito y ya le ayudaba a nivelar. Así es. ¿Y el señor le administran insulina? Sí, yo aprendí a inyectar porque yo le colocaba en el brazo y en la parte del abdomen. Muy bien, muy bien. ¿Qué otros medicamentos? Muy bien, señorita. ¿Qué otros medicamentos se administran por esta vía? A ver. Rápido, quiero acción. A ver, rápido, chicos. La heparina, Miss. ¿Ya? ¿Quién dijo eso? Lizárraga. Ah, Lizárraga. ¿Y qué función tiene la heparina, Lizárraga? Es para prevenir los coágulos Ya, muy de bien. sangre. Perfecto. La heparina viene a ser un antitrombótico, o sea, tiene una acción de diluir la sangre de tal manera que el paciente cuando se encuentra postrado en cama, no se le van a formar trombitos, o sea, pequeños coagulitos en la circulación, ¿no? Entonces eso va a ayudar a que su sangre esté fluida, tranquilo y evitemos esas complicaciones. ¿Qué dice María Claudia? Miss, podría hacer lo que es la dexametasona, Miss. No, la dexametasona es también es otro medicamento, está bien. Sí, también, claro, o sea, esos medicamentos también se administran por vía subcutánea.
pero esos medicamentos tienen otro tipo de acción. A María Claudia, ¿tú qué investigaste? Josué, ¿qué investigaste sobre la dexametasona? ¿Qué acción tiene? Bueno, como estaba preguntando sobre o qué se administra, también se administran las vacunas, Ok, ¿qué vacunas? como la varicela, la Ya. triple vírica, la Ya. fiebre amarilla, la fiebre tifoidea. Muy bien. Josué, ¿y por qué se elige la vía subcutánea y no la intramuscular en estos casos? Bueno, la vía subcutánea se elige para que el medicamento sea absorbido por el cuerpo pasa un cierto tiempo. Además, esta vía subcutánea también ayuda de que no genera o no tiene reacciones adversas, ¿no? Y es una forma de administrar para que el medicamento sea absorbido por un tiempo prolongado. Muy bien. ¿Se dan cuenta, chicos? Miren la importancia, el por qué, el para qué, los objetivos de que tú administres un producto, un medicamento, que no son todos, definitivamente. ¿Qué dices, Jesús? César, ¿qué dices? Sí, licenciada. Esta vía también es una vía más cómoda. Más cómoda. Ah, porque es cómoda. ¿Pero por qué es cómoda? A ver, cuéntame, ¿por qué? Porque eh, porque permite controlar los síntomas. Mm, habrás querido decir de repente porque la vía de administración es más asequible, o sea, la forma de aplicarlas es más, o sea, es más práctica, ¿no? Entonces, eso habrás querido decir, creo yo, ¿no? Sí, En sí, miren, específicamente, esta vía se utiliza mucho, ¿no? Mucho en pacientes terminales, habíamos conversado, ¿se acuerdan? Pacientes con cánceres, que bueno, ya ellos han tenido mucho tiempo de, de enfermedad y que, bueno, desgraciadamente así es el proceso, ¿no? En la historia natural de la enfermedad, que tiene un inicio y hay un fin. Y cuando las enfermedades son terminales, su nombre lo dice, llega un tiempo en que ya pues el cuerpo logró todos sus defensas, sus mecanismos de sobrevivencia, las ayudas que recibió, etcétera, etcétera, hasta que ya pues agota todos sus mecanismos y bueno, ocurre ya la parte final. Por eso se le dice pacientes terminales, porque ya no se puede hacer más con ellos. Se avanzó en todas las terapias habidas y por haber, y que en realidad pues ya solamente son tratamientos paliativos. En este caso es para controlar el dolor en ellos, porque muchos pacientes de tipo oncológicos, muchos de ellos presentan demasiado dolor. Entonces, para evitar eso, se le administra a través de esta vía los analgésicos tipo opiáceos que van a ayudarlo a tranquilizarlo, a mantenerlo tranquilo o a darle calidad de vida. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, eso me encanta, que ustedes recuerden y siempre refuercen. Ahorita estamos reforzando, ¿ya? Bien. Entonces, a ver, continuamos. A ver. Un ratito, please. Ahora no quiere avanzar. ¿Ve? Bien. Aquí van a ver un videíto, ojalá que lo puedan visualizar. ¿Lo visualizan, chicos? sí, licenciada. Ya. Está muy bajo el volumen. No puedo, no sé.
No se logra escuchar, Miss. ¿Perdón? No No se logra escuchar. Wow, ya. Yo no sé por qué. Se ve como pausado. ¿Sí? Acá se estamos viendo, hija, debe ser el internet. No se preocupe, yo lo voy a colgar ahí, está colgado en la... Bien. Ustedes han visualizado parte del videíto. El internet está inestable, la verdad que no, a veces no se escucha bien. Pero lo que quise decir acá, escúchenme, en el momento que yo coloqué esto, dije aspiré, ¿ya? Aspiré porque cuando las personas son bien gorditas, no es necesario, ¿ya? Pero en otras bibliografías ustedes van a encontrar que dicen no se aspira, ¿ya? Pero para seguridad, ¿por qué? Porque incluso el tejido adiposo tiene su irrigación sanguínea, claro que no es muy demasiado irrigado, ¿no? Pero de todas maneras como prevención, ¿ya? Porque si ahora colocan ustedes una heparina y hay un vasito sanguíneo, pueden producir un trombito o pueden producir un hematoma, ¿me entienden? Por eso como prevención se aspira, ¿ya? Ahora, es un paciente caquético, un paciente muy delgado, armen bien su plieguecito para que pueda llegar, ok, el medicamento a esta vía, ¿ya? Ahora, un paciente bien gordito, ahí sí en este caso ni es necesario muchas veces hacer ese plieguecito porque ya tú sabes que el tejido adiposo en ellos es más gordito, es más grueso, entonces en ellos no va a haber ese problema, ¿ya? Entonces es como prevención, ¿ya chicos? Bien, me lo dijeron ustedes que hay ciertas vacunas que se administran por la vía subcutánea, ¿no? Me habían dicho, por ejemplo, la vacuna de la poliomielitis desactivada, por ejemplo, dicen la sarampionosa, ¿no? La neumocócica polisacárida, la varicela, también son vacunas, y lo dijo el joven Juan Escate, claro, que esta vía se elegía porque como las vacunas necesitan un tiempo para producir
y formar los anticuerpos, ¿no? Para que el sistema inmunológico forme sus anticuerpos, necesita un tiempo, por eso es que la liberación de estos productos es lenta, ¿no? Entonces tiene un porqué, ¿verdad? El ángulo de administración, hemos dicho, 45 grados, ahí ustedes lo están visualizando, miren, y el tamaño de la agujita es de 5/8, ¿no? De pulgada, y lógicamente por el tamaño de la agujita llega directamente al tejido adiposo, ¿ya? Entonces, en esa parte no hay problema, ¿verdad? Ya. Uy, creo que se está repitiendo. Se paralizó. Ayuda. Ay, Dios mío. Bien, vacunas subcutáneas. Estas, por ejemplo, aquí ustedes deben tener presente, ¿no? La vía, el ángulo de administración, 45 grados, yo lo he puesto grandote para que lo vean, ¿ya? Estas se aplican en la parte superior del brazo, en el tercio medio, o sea, como que dividen imaginariamente el brazo en 3 partes, y en el tercio medio, en el centro, ahí es la zona donde se administra este medicamento. Esa es la zona de aplicación, ¿ya? Es muy importante tener presente el tamaño de la aguja, ¿no? La elección, la longitud y el calibre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, también estas agujitas se hacen también en función a la edad del paciente, el lugar del brazo, por ejemplo, si es de un paciente muy delgadito o de un paciente muy gordito, entonces también todo eso que ustedes tienen que visualizar, ¿no? Entonces, todo esto se vale ¿para qué? Para asegurar una correcta administración de la vacuna o el medicamento que tú estás administrando. Bien, aquí vamos a visualizar que la reacción, la intensidad de las reacciones locales luego de la vacuna, por ejemplo, van a verse muchas veces, se puede ver ciertos tipos de reacciones, pero en la gran mayoría no. Pero siempre es bueno cuando tú administras a través de estas vías parenterales, es muy importante que tú observes al paciente después de la administración del medicamento, ¿no? Vacuna, lo que tú hayas colocado al paciente, ¿ya? Bien, por ejemplo, aquí vamos a visualizar, por ejemplo, ahí está. Aguja adecuada para la vacunación por vía subcutánea. Vamos a ver que el ángulo es 45 grados, ¿no? El tamaño o calibre es la número 25 o la 27, que es más chiquitita, ¿ven? De 0.5 a 0.4 milímetros, y una longitud de 1.6 o 1.8 milímetros, ¿no? Aquí su cono, generalmente la de 25 es color naranja, y la otra es color gris. Entonces, vamos a ver que los preparados de las vacunas deben aplicarse en un lugar donde sea mayor, con mayor riesgo, o sea, con menor riesgo de que puedan producir una lesión local en los vasos. O sea, eso hay que ubicar bien, ¿ya? Porque una vacuna no debe ser administrada, lógicamente, en un vaso sanguíneo, ¿ya? Es en el tejido adiposo. Por eso es bueno ver el tamaño, la longitud de la agujita, ¿ya? Bien. Por ejemplo, las vacunas que se utilizan por la vía subcutánea son la triple vírica, la varicela, ¿no? Van a ver ustedes la polio, la BPI, van a ver, por ejemplo, también la fiebre amarilla, muy bien, también la fiebre tifoidea, la neumocócica polisacárida, la meningocócica también polisacárida, y que previene la encefalitis japonesa, ¿no? Entonces son diferentes tipos de vacunas que se administran por por esta vía. Bien. Mecanismo de vacunación subcutánea. Aquí vemos que consiste en la introducción del preparado, o sea, del medicamento o la vacuna debajo de la piel, ¿no? En el interior del tejido celular subcutáneo. Ahí ustedes van a ver que tienen el mismo mecanismo de acción para la estimulación de la vía intradérmica. A ver, vamos a ver. Ahí está. Aquí ustedes van a ver tienen, por ejemplo, el mismo mecanismo de acción para la estimulación de la vía intradérmica,
¿no? Pero el antígeno es transportado a través del plexo cutáneo hasta la dermis, ¿ya? Donde sigue su mismo curso a través del plexo papilar, son estructuras a nivel de la piel, hacia la epidermis, donde se absorbe de forma lenta y local, ¿ya? Entonces, para generar la producción de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos, perdón, IgM o IgG, ¿no? Que son los anticuerpos que nos dicen que sí estuviste expuesto a tal. En el caso de las vacunas, cuando ya el sistema inmunológico forma sus anticuerpos, ¿no? Entonces, las propiedades, ¿qué propiedades tiene el tejido celular subcutáneo? Por ejemplo, aquí vamos a ver que es una, por su ubicación anatómica, y la tercera capa de la piel, está situada por debajo de la epidermis y la dermis, y bueno, que tiene sus funciones también, ¿no? O entre una de ellas es, por ejemplo, un aislante térmico. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el tejido graso, que nos brinda calorías, ¿no? Entonces, es nuestra reserva energética, es como una almohadilla de protección frente a traumatismos o mecanismos externos, ¿no? O sea, traumatismos mecánicos externos. O sea, la hipodermis tiene escasos receptores del dolor, por esta vía se evita el primer paso del metabolismo hepático y se obtiene una biodisponibilidad del 90%, o sea, excelente, ¿no? Cualidades de la hipodermis facilitan el tratamiento por la vía subcutánea, por ejemplo. Esta se extiende por toda la superficie corporal. No está limitado su acceso, como suele suceder con el tratamiento endovenoso e intramuscular. ¿Se dan cuenta? Porque todos sabemos que el tejido celular subcutáneo es como un abriguito que tenemos a lo largo de todo nuestro cuerpo, ¿ya? A todito, ¿ya? Entonces, lógicamente, en todo nuestro cuerpo, pero tenemos zonas anatómicas definidas en la cual se va a administrar estos medicamentos o estas vacunas, ¿no? Está altamente, aquí, por ejemplo, dice, está altamente irrigado y favorece la absorción de fármacos, es poco doloroso en pacientes terminales, tiene gran capacidad de extensión en tejido conectivo, ¿ya? Que forma sectos, o sea, que permite administrar volúmenes importantes de líquidos en su interior y recobrar su estado natural tras su reabsorción. Pero teniendo, como les digo siempre, aplicando bien la técnica de tal manera que no causemos una complicación en el paciente, ¿no? Aquí lo que conversábamos hace un momento, el paciente terminal y su vía subcutánea, ¿no? Las características de él, aquí en esta vía relacionada con la piel, la aguja atraviesa la piel buscando depositar el fármaco a nivel subdérmico, de donde se ha absorbido e incorporado a la circulación sistémica. Uno de los instrumentos básicos en la asistencia paliativa es el control de los síntomas mediante intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Aquí, por ejemplo, facilita el uso de mayor control de síntomas en el paciente, mejora su calidad de vida y, por ejemplo, es especial, muy importante en pacientes terminales, ¿no? O PST, ya en situación terminal. Aquí vemos que esta vía es muy bien llevada en domicilio, ¿no? O sea, tú puedes tener a tu paciente dándole calidad de vida, que esté rodeado de los suyos y lo puedes llevar en su domicilio, ¿ya? Es fundamental para los pacientes en situación terminal porque les permite permanecer en su hogar con mayor autonomía y rodeado de sus seres queridos. Eso es muy importante, ¿ya? El deseo de la mayoría de los pacientes, entre el 50 y el 70% quieren fallecer en su domicilio, rodeado de los suyos, ¿verdad? Entonces, ¿quién creó esta vía? ¿Quién lo descubrió? Fue Alexander Wurm, ¿no? Un médico en Edimburgo que instruyó que sería eficaz en inocular la medicación a través de una aguja en el tejido subcutáneo. Y tuvo esa gran idea, ¿no? Ahí nació el término de inyección subcutánea. Bien. Las zonas de punción, ¿no? Donde ustedes pueden aplicarla, ¿ya? Ahí la están viendo ustedes, la zona infraclavicular, ¿no? ¿Ya? Aquí están arriba de las clavículas, ahí esta zonita, la zona deltoideas, ¿no? Tenemos la zona escapulares, acá en la parte posterior, otra vez hay tejido grasito, graso,
los cuadrantes superiores del abdomen. El abdomen, toda esta es la zona que nos estaba explicando la alumna de su padre, que ella le administra la insulina, ¿no? Bien, la parte anterior de muslos, miren, esta partecita también tiene bastante tejido adiposo, igualito acá, ven, ustedes están visualizándolo. Entonces, son zonas que ya están dirigidas, especializadas para este tipo de administración, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo. Aquí, por ejemplo, ustedes van a ver que el paciente en situación terminal, lógicamente, su situación es compleja y produce una gran demanda de atención y de soporte. Por eso muchas familias piden la ayuda de profesionales para que atiendan a su ser querido en sus hogares. ¿Ya? Entonces, el enfermo terminal sabemos que él ha recorrido un largo proceso hasta llegar a los cuidados paliativos, ¿no? Todas son situaciones traumatizantes muchas veces, porque el ser humano tememos, tenemos miedos, temores, sobre todo al dolor, a lo desconocido. Pero por eso es muy importante que el profesional que lo cuide explique tanto a él como a su familia todo el proceso para que de esa manera ellos ya conozcan y ellos puedan colaborar activamente en estas terapias. Eso es muy importante, que el paciente conozca toda la terapia y tú como profesional vas a trabajar mucho mejor porque tienes toda la participación y colaboración del paciente y la familia, ¿ya? Todos sabemos que, bueno, por ejemplo, en los pacientes terminales muchas veces ellos están con procesos de náuseas, vómitos, que lógicamente ya no se puede administrar por vía oral un medicamento, porque se va a eliminar definitivamente. A veces tienen lesiones a nivel de la boca, de la mucosa oral, entonces no nos va a favorecer, se pierde la vía oral, digamos de esa manera. Entonces la vía subcutánea es una vía que nos va a ayudar muchísimo en estos cuidados, ¿ya? Bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, los pacientes oncológicos en fase terminal conservan esta vía hasta el final, ¿no? Hasta su deceso, digamos, ¿no? Entonces, un paciente terminal es aquel que, bueno, siguió todas las terapias habidas y por haber, y que desgraciadamente ha habido falta de respuesta al tratamiento que se le ha brindado, entonces ya solamente brindar tratamientos paliativos, ¿no? Para controlar las náuseas, el dolor o el malestar que puede estar manifestando el paciente, ¿ya? Entonces aquí la vía oral no se puede, lógicamente, y por eso se acude a esta vía. En estos casos, para el enfermo, una excelente opción es la vía subcutánea, como lo están viendo ustedes. Ahí, miren, en la plataforma le he colgado unos videitos bien bonitos donde están estos infusores. Hay variedad de infusores bien prácticos para administrar estas terapias a través de la vía subcutánea. Yo quiero que ustedes los visualicen, ¿ya? Y bien, ahí están viendo una lista de medicamentos que son utilizados a nivel de la vía subcutánea. Tenemos analgésicos, ¿no? Como tipo morfina. La morfina, ¿qué es la morfina? La morfina es un medicamento que de un inicio se obtuvo de la dormidera, ¿no? La dormidera o el opio es la planta que produce un látex y de ese látex se obtuvo este medicamento. Pero esta morfina que produce dependencia al paciente. Por eso que este es uno de los narcóticos mayor controlados en el mundo, porque muchas veces el paciente se hace fármaco dependiente, entonces es peligroso, ¿ya? Cuando son enfermedades con dolores intensos, el paciente ya después hace resistencia a estos medicamentos y necesita más y más dosis, ¿ya? Entonces se hace dependiente a estos productos. El fentanilo, el ketorolaco, el diclofenaco, el tramadol, la meperidina, son analgésicos de amplio espectro que van a ayudar muchísimo en los cuadros de dolor en los pacientes tipo terminales, ¿no? También, por ejemplo, también a través de esta vía se administran los neurolépticos. Los neurolépticos vienen a ser un grupo de medicamentos que son conocidos como antipsicóticos. Esto se brinda a pacientes con problemas de salud mental. Por ejemplo, en la psicosis, en las esquizofrenias, en fin. Entonces,
Ahí en estos casos es la haloperidol, la levopromacina, por ejemplo, ahí también tienen ese tipo de administración, la vía subcutánea, ¿no? También tenemos los anticonvulsivantes, ¿no? Para aquellos pacientes que presentan convulsiones, ¿no? Por ejemplo, el fenobarbital es otra de estas terapias que se brindan a través de esta vía. Y los corticosteroides, como la dexametasona, que va a ayudar muchísimo en los cuadros de pacientes que presentan es un potente glucocorticoide que va a ayudar en los casos de una acción antiinflamatoria muy poderosa, ¿ya? E incluso también es un inmunosupresor, ¿no? Tiene su pro y sus contras, desgraciadamente, pero en los casos que realmente hay demasiada inflamación se utilizan estos glucocorticoides, como la dexametasona. Bueno, también tenemos otra lista de medicamentos como tipo la furosemida, que es un diurético muy potente en el caso de pacientes que por el mismo proceso de esa enfermedad retienen muchos líquidos, ¿no? En los tejidos. O sea, estos pacientes, por ejemplo, presentan edema, que es la hinchazón de miembros superiores, miembros inferiores. O sea, el paciente, por estar postrado en el mismo proceso de esa enfermedad, retiene líquidos, y la furosemida es un excelente diurético que le va a ayudar a eliminar esos líquidos, ¿no? La insulina, que ya ustedes saben que es una hormona que se administra a los pacientes diabéticos cuando están con la hiperglicemia, ¿no? Bien, también vemos que la heparina, ustedes mismos me han hablado de esa heparina, es un excelente antitrombótico que evita en los problemas de trombos en los pacientes que están mucho tiempo postrados en cama, ¿no? Bien, también tenemos, por ejemplo, aquí la metoclopramida. La metoclopramida, por ejemplo, es un antiemético, o sea, es un excelente medicamento para evitar los vómitos, ¿no? Las náuseas, esas que a veces vienen por efectos mismos de la propia enfermedad también, ¿no? Entonces, también las benzodiazepinas. La benzodiazepina es un grupo de medicamentos que ayudan a controlar, por ejemplo, los cuadros de insomnio, de ansiedades, que a veces el mismo proceso de la enfermedad le produce al paciente, ¿no? Tipo midazolam, diazepam, etc. Ya ve, cuando se pierde la vía oral, en cuadro, por ejemplo, el paciente está nauseoso, está vomitando, ¿no? O sea, está presentando delirios, disnea, o sea que está presentando dificultad respiratoria, o en casos, por ejemplo, de oclusión intestinal, porque lógicamente no tolera la vía oral, o en estados confusos, o de repente el paciente está en un cuadro agónico, o sea, ya está llegando a la última fase, ¿no? Entonces, en casos de convulsiones, de disfagias, o sea, disfagias son dolores a nivel del momento de cuando tú pasas un alimento o pasas el agua, esa acción de tragar produce dolor, eso se llama disfagia, ¿ya? Entonces también esta vía subcutánea es muy buena para estos tipos de pacientes terminales, ¿no? Bueno, muchas veces, hasta los años 50 nos cuentan de que se usaba esta vía y se dejó de utilizar, pero nuevamente se están utilizando esta vía, ¿no? Nos ayuda muchísimo, ¿ya? Bueno, también sabemos nosotros que ahora tenemos también las vías intravenosa, la vía intramuscular, que también ayudan muchísimo, ¿no? Y hay otros tipos de vías, como ustedes saben, la vía rectal, la vía a través de nebulizaciones, la vía sublingual, que ya hemos conversado sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, estas nos ayudan muchísimo en la administración de los derivados de los opios, ¿no? Del opio, ¿ya? Entonces, son muy buenas, la transdérmica, esta se da, por ejemplo, con ayuda de unos apósitos, unos parches que se colocan en la piel y que va liberando lentamente su contenido, ¿no? A la sangre del paciente a través de la piel y lo va a mantener tranquilo. Esta transdérmica, como habíamos dicho, se utiliza mucho, por ejemplo, en pacientes que tienen este problema de las adicciones al tabaco, ¿no? Que fuman mucho. Hay esos parches transdérmicos de nicotina
que lo va a mantener tranquilo al paciente sin fumar, ¿se dan cuenta? Porque se está liberando la nicotina en una forma muy, muy lenta y mantiene a la persona sin fumar, ¿se dan cuenta? Entonces lo tranquiliza, ¿no? Bien, la vía intranasal, también este opiáceo también en este caso también ayuda mucho, ¿no? La vía intranasal. Pero lógicamente sabemos que en las vías no todas es el 100% perfecta. Todas tienen cierto porcentaje también de efectos colaterales, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver la vía endovenosa, que es una técnica que muchas veces interfiere en la movilidad del paciente y muchas veces es poco aceptada por la familia. Pero si, por ejemplo, el paciente camina, tú lo puedes ayudar colocándole su suero con su analgésico o el medicamento que le estés colocando. Tú lo puedes ayudar al paciente con estos portasueros con rueditas, ¿no? Con unas rueditas que te ayudan a que camine, que pueda hacer otro tipo de actividades. Pero ahí está pasando sus medicamentos, ¿no? En el caso de paciente que se moviliza, claro está, ¿no? La intramuscular, a veces suele ser dolorosa para el paciente, pero generalmente no. Cuando tú aplicas una buena técnica, no duele. ¿A ustedes les han colocado vía intramuscular? Si les ha dolido y se les ha formado un acceso, es que no ha habido buena técnica. Teniendo una buena técnica y buena asepsia, no hay problema. Ubicando bien la zona anatómica, no hay contraindicaciones ni efectos adversos por esa vía, ¿ya? Entonces, hay que aplicar bien la técnica y no va a haber contraindicación, no va a haber efectos adversos, ¿ya? Entonces, aquí también vemos, por ejemplo, las ventajas, ¿no? Inconvenientes, indicaciones o también contraindicaciones, por ejemplo, de la vía subcutánea. Bien, vamos a ver, por ejemplo, que las ventajas de la vía subcutánea frente a la, por ejemplo, a la vía intramuscular, ¿no? A ver. Vamos a ver, por ejemplo, ¿ya? Que esta tiene menor riesgo de formación de hematomas, ¿ya? Menor probabilidad de lesiones nerviosas, menor calibre de las agujas utilizadas, que va a facilitar la administración y llegar al tejido subcutáneo, y muchas veces, es menos dolorosa, ¿no? Evita fluctuaciones en las concentraciones plasmáticas del medicamento. Su duración de la acción es prolongada, ya lo hemos dicho porque es en el tejido graso. Evita el primer paso hepático, esas son sus ventajas, ¿no? Su absorción es lenta, definitivamente, que va a permitir que la medicación se mantenga continua. También hay una excelente eficacia en el control de los síntomas a través de esta vía, o sea, tiene muy buenas ventajas. Es una técnica poco agresiva, de muy fácil acceso, es fácil utilizarla y es segura. Entonces tiene muchas ventajas, ¿no es cierto? ¿Ya? Le da autonomía al paciente, no precisa muchas veces de estar hospitalizado, porque como les digo, lo puede tenerlo en su hogar, con su familia, ¿no? Entonces, si él puede caminar, o sea, con su vía no le va a pasar nada. Y también, pero vamos también a decir qué inconvenientes o también qué complicaciones pueden presentar también, porque lógicamente en estos casos la fluctuación en el nivel de analgesia obtenido a través de esta vía va a ser perenne, ¿no? Durante el tiempo que dura la administración, hasta 2-3 horas después de terminada. Muchas veces hay un conveniente también de que no es posible administrar volúmenes mayores de 2 mililitros, dice, por hora. Ahora, la administración, la desconexión a veces suele suceder, ¿no? Que hay que asegurarla bien, pegar bien la vía para que de esa manera no se desconecte, ¿ya? Que debe estar bien puestecita y no va a haber ningún problema. Suele suceder esos inconvenientes, pero no todos los casos, ¿ya? Hay ciertas reacciones locales, por ejemplo, entre ellas destaca, por ejemplo, el enrojecimiento, ¿no? Cuando se sale de la vía, o sea, la agujita va a producir una inflamación, un enrojecimiento, en ciertos casos necrosis, o sea, ya eso ya es complicación, ¿no? Son inconvenientes, complicaciones. Ya, entonces, puede formarse un absceso, causándole mucho dolor por el absceso. Esos son inconvenientes que suelen presentarse, pero no siempre. Pero cuidando bien tú la vía, no pasa eso, ¿ya?
o suele también salirse de forma accidental en algún movimiento brusco. Puede suceder también eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, tiene también sus inconvenientes. Ahí está. Por ejemplo, ¿cuáles son las indicaciones, no? Disfagia, ¿no? En pacientes que tienen dificultad para la deglución, para pasar, ¿no? El alimento, o tomar agua, etcétera, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, y la odinofagia, que significa dolor durante la deglución, o sea, disfagia es dificultad y el odinofagia es dolor, o sea, cuando está pasando, cuando tú tomas agua, por ejemplo, que sientas dolor ahí al pasar, ¿no? Entonces, esa es la odinofagia. Por ejemplo, en estos casos también en síndrome de obstrucción intestinal está muy indicada, ¿ya? En incapacidad para control de síntomas por otra vía, esta es muy favorecedora, ayuda mucho. En pacientes que están sedados, que están en estado de coma, o que están confusos, o que presentan alteración a nivel de su conciencia en general, o sea que tienen problemas, por ejemplo, neurológicos, ¿no? En casos de agonía, pacientes nauseosos, con vómitos, y muy persistentes, o tal vez en casos de pacientes que presenten también fístulas esófago-traqueales. Estas fístulas, ¿qué vienen a hacer? Las fístulas vienen a ser una comunicación, o sea, eso no es normal, es como una apertura, ¿no? Como que el tejido se abre, ¿ya? Y puede haber una comunicación a nivel de los esófago y tráquea, eso es peligrosísimo, ¿ya? Entonces, o también enterocutánea, sobre todo las que se encuentran a nivel del intestino delgado, ya que a esta altura se absorben la mayoría de los fármacos. O sea, en este tipo de pacientes, la vía subcutánea le va a ayudar muchísimo, ¿no? A veces, por ejemplo, en megadosis orales o dudas acerca del incumplimiento de la medicación por vía oral, te va a ayudar muchísimo porque a través de esta vía va a estar pasando constantemente este medicamento. Es una buena opción en el caso de pacientes poco cumplidores, por ejemplo, o que se olvidan, por ejemplo, de la siguiente dosis, ¿no? En casos de pacientes que tienen debilidad extrema, muy debilitados, ¿no? Pacientes caquéticos. Y bueno, hay ciertas contraindicaciones relativas, ¿no? Que el paciente no se adapta adecuadamente, o la familia se cansa, o hay problemitas, ¿no? O sea, que a veces la situación social no adecuada al tratamiento domiciliario, una anasarca o edema severo. La anasarca viene a ser un edema severo, o sea, cuando esta retención de líquidos se ve incluso a nivel de pulmones, de órganos vitales, ¿no? O sea, el paciente está totalmente edematizado, ¿ya? En ellos también ayuda mucho la vía subcutánea, ¿no? También en casos de alteraciones de la coagulación o trombocitopenia también ayuda mucho, ¿no? En casos de hipoperfusión periférica o en casos de shock, alteraciones locales que pueda presentar el paciente, ¿ya? Radiodermitis o zonas donde se esté administrando, por ejemplo, zonas infiltradas, ¿no? Por el tumor o con pérdida de continuidad, esto cuando se tratan de cánceres que ya se están haciendo metastásicos, o sea, cuando el cáncer ya se está diseminando, ¿no? Puede ser también en zonas que son sometidas a cirugías radicales, como el caso de mastectomías, ¿no? O sea, la vía subcutánea va a ayudar muchísimo. Las mastectomías, ese término, cuando ustedes escuchen el término tomías, son cortes, ¿ya? Mastectomías a nivel de las mamas, ¿ya? Entonces, son cirugías que se hacen en casos de personas que presentan, por ejemplo, cánceres a nivel del seno. Pero hoy en día ya ha mejorado mucho estas técnicas, que incluso no se le quita todo el seno a la señora, sino que se hacen ahora son tratamientos que son de las radioterapias o las quimioterapias, son ahora que se dirigen a la zona del tumor para disminuir su tamaño y atacarlo. Han cambiado mucho las técnicas, ya en casos muy extremos en que el cáncer ya avanzó mucho, ya se hacen las mastectomías radicales. O sea, que cortan totalmente el seno, ¿no? Entonces ya son casos extremos. Por eso es que existe la prevención, y ustedes lo saben, ¿no? Y están trabajando en eso ustedes. Porque siempre la prevención es mucho mejor
por eso que eduquemos a las personas, a las mujeres, que invitarlas a que ellas se hagan su autoexamen de mamas, ¿ya? Todas las mujercitas debemos hacernos nuestro autoexamen de mamas, ¿sí? Bien, ¿qué material y equipo tú necesitas para administrar esta vía o colocar esta vía, ¿no? Tus guantecitos. Como les dije, en esto de los guantecitos no necesariamente tienen que ser guantes estériles, ya en el caso así de que tú te protejas, te lavas tus manitos definitivamente, ¿no? Gasas estériles, sí, para librarse la limpieza de la pielcita, o por ejemplo también en el caso de torundita de gasas o torunda o torulas, como dicen en otros sitios también de algodón. ¿Sí? El alcoholcito, que generalmente usamos el alcohol al 75%, el algodón, o tal vez también la iodopovidona, que es un excelente antiséptico, que ayuda a limpiar muy bien la piel, te ayuda muchísimo en la asepsia, ¿no? Una agujita tipo mariposa, se le llama así porque es Scalp Vein, se le llama, calibre 23 a 25, ¿no? De longitud, según el cuadro de caquexia y la zona de punción donde tú lo vas a realizar. Es para drapo y sobre todo saben que para fijar la mariposa o palomilla. Y también sobre todo los antialérgicos. Y también hay conectores universales o llave de 3 vías y jeringa de 3 o 5 mililitros, ¿no? Bien, también las jeringas necesarias para preparar los fármacos de la capacidad adecuada a la que tú... Ahí está, miren la Scalp Vein. Este de aquí. Estas duran más. Infusor, si se precisa. Ahí yo les he dejado unos videitos para que ustedes vean los infusores. Soluciones fisiológicas, generalmente es el cloruro de sodio al 0,9%. O también parches transdermales, ¿cómo se llama? Cubrebocas. Ahí están, mire, por ejemplo, aquí están viendo los infusores, miren. Aquí abajito, ¿ves? Esta es la jeringuita para aplicar el medicamento, para llenar el infusor. Este es el infusor, que va a ir soltando el medicamento lentamente a través del tejido subcutáneo en el pacientito. Descartar infección en el caso de dolor, disminuir el volumen de la inyección, disminuir la velocidad de la inyección, que pase lentamente, es más seguro, para que el paciente esté tranquilo, ¿no? Recomendaciones para minimizar la aparición de reacciones locales, ¿no? Definitivamente disminuir el número de fármacos a mezclar, siempre tener presente que hay ciertos fármacos que precipitan, o sea, forman sales, y eso es malo. Hay que ver, por ejemplo, el fenobarbital, es un medicamento que precipita con otros, o sea que ese se debe administrar solo, totalmente solo, ¿ya? Entonces, seleccionar el lugar de punción, ¿no? Viendo la característica de tu paciente, su estado nutricional, cómo está su piel, si su piel está íntegra o tiene algún problema, que tenga suficiente grasita corporal, porque eso nos va a ayudar muchísimo en esta administración. ¿Cómo está el estado mental de tu paciente? ¿No? Ahora, si el paciente está muy confuso o desorientado, elijan una zona en la cual no sea asequible para que él se vaya a quitar la vía, ¿no? ¿Ya? O sea, ver su necesidad del paciente, su movilidad, ¿no? De movilizarse, revisar regularmente el lugar de punción para verificar si hay algún edema, algún problemita. Y siempre es bueno diluir bien los medicamentos para que no produzcan dolor o ardor cuando esté ingresando, ¿no es cierto? Por ejemplo, en no usar dexametasona con la intención exclusiva de disminuir las reacciones locales, ya que, por ejemplo, la dosis habitualmente empleada para este fin, que es 1 miligramo, es capaz de producir efectos a nivel sistémico. Esta dexametasona es una sustancia alcalina que tiende a reaccionar con cualquier solución ácida. Entonces, se elige más que todo, la dexametasona debe ser administrada sola y la vía tiene que estar completamente limpiecita porque dice que esta precipita, por ejemplo, con el haloperidol, ¿no? Entonces, si el paciente va a recibir haloperidol, esta tiene que estar administrada totalmente sola, ¿ya? Para que no produzca esas precipitaciones, o sea, la formación de esas sales, ¿ya? Eso es malo, ¿ya, chicos? Entonces, ahora,
si el paciente te dice que siente mucho malestar, dolor, y tú miras y hay tumefacción, se ve rojito, eritema, entonces tú dices, no, esto hay que retirar, ¿ya? Y luego del retiro, colocar unas bolsitas con hielo para menguar la inflamación y calmar al paciente. Porque muchos medicamentos son irritantes, ¿no? Y le producen, lógicamente, malestar al paciente. Los infusores, hay infinidad de modelos, ahí los están viendo ustedes. Estos dispositivos, ahí también son diseñados especialmente, miren, acá está, hay modelitos diferentes, ahí está, ¿ya? Su uso permite muchas veces la mezcla de fármacos, pero que no precipiten, claro está, siempre hay que tener presente eso. Su infusión simultánea por la vía subcutánea, existen muchos en el mercado y que van a ayudarte mucho en este dolor, en este trabajo, ¿no? En la administración de estos medicamentos. Tener presente que al cargar el infusor, o sea, estos infusores, ¿ya? Se debe tener en cuenta, por ejemplo, las siguientes variables. El flujo de salida del medicamento en milímetros por hora, el tiempo de autonomía de un día, de 5 a 7 días, habitualmente duran estas vías, y después ya la cambias, el volumen total de llenado, que está en relación con los parámetros anteriores, o sea, flujo y tiempo, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, el volumen total de llenado de un infusor en un día, de 2,1 mililitros por hora, es de ahí está, de 50 mililitros en 24 horas, ¿ya? Entonces es bien lenta, ¿no es cierto? Entonces, con todas estas variables mencionadas, se calcula, por ejemplo, el volumen acumulado de los fármacos en función a la presentación que tienen ellos, complementa la capacidad total del dispositivo con suero fisiológico. O sea, a ver, por ejemplo, el diazepam, ¿no? Te viene una ampolleta de 3 mililitros, o en otros casos, depende de los miligramos, ¿no? 1 mililitro, entonces tú colocas el medicamento primero y después lo demás lo diluyes con suero fisiológico. Y eso le va a ayudar muchísimo al paciente para que se vaya calmando por su efecto relajante, ¿no? Y es un excelente ansiolítico. Por ejemplo, un paciente precisa de 50 miligramos de cloruro mórfico, 5 miligramos de haloperidol, 30 miligramos de metoclopramida al día para el control de náuseas y dolor. Ahí está. Disponemos una bomba elastomérica de un día con un flujo de salida de 2,1 mililitros por hora y un volumen de llenado de 50 mililitros. ¿Ya? Ahí en la preparación vas a hacer, por ejemplo, vas a ver morfina de 50 miligramos, que equivale a 5 ampollas de cloruro mórfico al 1%, o sea, son 5 ampollas de 1, son 5 mililitros, lo están viendo ustedes. El haloperidol de 5 miligramos es una ampolla de 1 mililitro, entonces van 6 mililitros, van sumando ustedes, ¿ven? La metoclopramida de 30 miligramos vienen a ser 3 ampollitas de 2 mililitros, 3 por 2 son 6 mililitros, entonces ya son 12 mililitros ahí, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entonces todo eso suman 12 mililitros. Y entonces esta medicación ocupa un volumen de 12 mililitros y el volumen de suero fisiológico que emplearás tú para llenar la bomba es de 38 mililitros de suero fisiológico porque tiene una capacidad de 50, ¿te das cuenta? 50 mililitros de volumen total, ¿no? Bien. Y bueno, cuando las necesidades de medicación son conocidas y estables, puede utilizarse un infusor de varios días, como en el caso anterior, ¿no? Un infusor para 5 días, con flujo de salida de 1,5 mililitros por hora. La preparación la vas a hacer de la siguiente manera. Un volumen de llenado de 275 mililitros, pero es para 5 días. ¿Ah? Entonces, morfina, 50 miligramos al día, que equivale a 250 miligramos por 5 días. Son 25 ampollas de 1%, que son 25 mililitros. El haloperidol equivalen a 5 miligramos al día. ¿Ve? O vienen a ser 5 ampollitas de 5 mililitros y van 30 mililitros. La metoclopramida, vienen a ser 15 ampollas, 15 por 2 mililitros, 30 mililitros, ¿verdad? Entonces ya son 30 y 30, son 60. La medicación ocupa un volumen de ¿cuánto? 60 mililitros,
¿ya? Por lo que el volumen de suero fisiológico para llenar por completo el dispositivo es de 215 mililitros, ¿ya? Para que dure 5 días la infusión lentamente, ¿ya? Y el paciente va a estar tranquilo, ¿ve? Ahí están los bolos, miren, infusión continua, ¿ve? Preparar todo tu material, tu zona limpia, lavarte tus manitos, explicar el procedimiento al paciente, te calzas tus guantecitos, elegir el lugar de punción, limpiar la zona de punción, ¿no? Y, bueno, lógicamente, siempre es bueno, por ejemplo, aquí, que tú expliques al paciente lo que tú le vas a hacer. Esto es muy importante porque de esa manera tú vas a poder tener toda ¿cómo les digo?, la colaboración del paciente. Es bueno, ¿no? Aquí se le recomienda rotar zonas del cuerpo del pacientito para que no se altere mucho el tejido celular subcutáneo. Estos dos últimos, por ejemplo, las zonas utilizadas son las mismas para la punción subcutánea tradicional, ¿no? Que son la cara externa del brazo, que ya ustedes las conocen. El muslo, la pared abdominal, la zona escapular, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas son de fácil acceso y tú puedas manipular, limpiar y poder controlar, ¿no? Son menos dolorosas y son muy cómodas para tu paciente, ¿ya? Entonces, siempre cuando ustedes elijan la zona, tiene que ver que la piel del paciente esté íntegra, ¿no? Que no presente heridas, tipo queloides, o sea, cicatrices, o alguna lesión, ¿no? O sea, que la piel esté totalmente sana para que tú puedas realizar bien el procedimiento, ¿no? Bien, la zona de punción, como ya ustedes los hemos mencionado, ahí está la cara externa del brazo, la cara anterior del muslo, el abdomen, la zona superior de la espalda, la infraclavicular, etcétera, ¿no? Y bueno, zona que tú debes evitar, piel irradiada. ¿Qué significa piel irradiada? Pacientes que han recibido radioterapia. Ahí no coloquen, ¿ya? No. O sea, pacientes que han estado en su sesión de cobaltoterapia, ¿no? De radioterapia, ¿ya? Muy bien. Piel dañada, edematosa, nada de eso, ¿ya? O inflamada, o que presente inflamaciones, ¿no? ¿Ya? En esas partes, no, ¿ya? Bien, entonces aquí, aquí, zona de punción, ya lo hemos mencionado, se puede utilizar también la pared abdominal anterior, ¿no? Ventajas e inconvenientes, bueno, que es una alternativa a la vía oral cuando se ha perdido esa vía oral, permite la autonomía del paciente, es menos agresiva, es más, la puede tolerar más el paciente. A ver, existen dos formas de administración de medicamentos por vía subcutánea. Infusión subcutánea intermitente, que de 8 a 12 horas, ¿no? En bolos, de 2 o 3 bolos al día, presenta sus efectos en pico, va aumentando hasta alcanzar su máxima eficacia. Niveles altos iniciales en posibles efectos secundarios y bajos antes de la dosis siguientes, con posibilidad de reaparición de síntomas. La infusión subcutánea continua, ¿no? Durante las 24 horas, mantiene un efecto constante del medicamento, una concentración uniforme, el paciente va a estar tranquilo, permite mayores volúmenes y evita constantes manipulaciones de la vía. Principal desventaja, que cuesta más, que requiere un infusor, porque esos infusores tienen un costo algo elevados, ¿no? Que libere constantemente el medicamento en un periodo determinado, ¿ve? O sea, sí, la desventaja es que cuesta pues más, definitivamente. El seguimiento. Estos cuidados se dirigen a observar, por ejemplo, identificar que puedan haber complicaciones en la zona de punción, como eritema, endurecimiento o fuga del medicamento, pasó algo, estás viendo las reacciones, signos de infección pueden haber, ¿no? Las infecciones son poco frecuentes al seguir las medidas oportunas de asepsia, son poco frecuentes. Realizar el cambio del dispositivo de acuerdo al protocolo de cada institución, ¿no? Y si el paciente presenta signos de infección, definitivamente hay que retirar, ¿ya? Eso se retira.
Y bueno, que tiene que haber una excelente comunicación con la familia, ¿no? Para la identificación oportuna de complicaciones también. Eso es muy importante. A informarles sobre los cuidados que tú vas a brindar, explicar los posibles efectos secundarios y complicaciones que pueden aparecer. Siempre es bueno explicar esto para que estén al tanto también, ¿no? La duración media del mantenimiento oscila entre 5 y 7 días. Buenazo. El motivo más frecuente de cambio es la salida accidental de la aguja. Eso es lo que se debe evitar, ¿ya? Existen unos en el mercado, jóvenes venden unos medicamentos, perdón, unos pegamentos, unas que se llaman Tegaderm. El Tegaderm son como unas tipo, parecen como minifan, ¿no? Pero tienen su pegamento. Y se adhiere bien, bien, de tal manera que te dura los días que tú necesitas. Es un excelente fijador, ¿ya? De la vía que no se salga de su sitio. El motivo más frecuente de cambio es la salida accidental de la aguja. Es lo que debemos evitar, ¿ya? La incidencia de complicaciones es baja, de un 2 a 3%, siendo la más frecuente la irritación local, ¿ya? Definitivamente. Claro que si tú ves, si es en el cuarto día y ya estás viendo una irritación local, hay que retirarlo, porque no vamos a esperar a que se infecte o produzca un acceso para recién retirarlo, ¿verdad? Fármacos de mayor uso por esta vía, no todos los fármacos son susceptibles, lógicamente, como ya los hemos mencionado, ¿no? Se utilizan medicamentos que no irriten los tejidos, que sean hidrosolubles y con un pH neutro que va a facilitar su absorción. Se recomienda la instalación de un dispositivo subcutáneo exclusivamente para el fenobarbital. Este fenobarbital es un medicamento anticonvulsivante, ¿no? En pacientes que presentan convulsiones, ¿ya? Entonces, en ellos sí, el fenobarbital es de mucho cuidado, porque este medicamento tiene una acción que tiende a precipitar medicamentos. Diga Jesús. Licenciada, disculpe, ¿en caso de emergencia se podría administrar por esa vía? En casos de emergencia, no. En el caso de emergencias, la vía elegible es la vía intravenosa, ¿ya? La vía intravenosa. Esta vía que estamos conversando el día de hoy, más que todo se utiliza en pacientes terminales, en pacientes caquéticos, en pacientes que presentan ciertas las complicaciones o problemas que hemos estado mencionando, ¿no? Pacientes que no toleran la vía oral, etcétera, ¿no? Entonces, pero que necesita estas medicaciones que esté constantemente ingresando lentamente, ¿ya? En el caso de emergencias, más que todo se utiliza la vía intravenosa, porque esa sí es una vía que de frente llega el medicamento a la circulación sanguínea, ¿ya? Para que tenga el efecto que en ese momento por la emergencia lo necesitamos, ¿no? Entonces, en esos casos, en emergencias, no, definitivamente no. Esto ya son para tratamientos paliativos, para mantener en estado tranquilo, en el caso de analgesia en tus pacientitos, ¿ya? El fenobarbital, chicos, tengan mucho cuidado con ¿ya? Porque tiene tendencia a que si se une con otro producto químico, va a precipitar. La precipitación, tú la vas a ver, que se forman como unas pequeñas sales, así como el azuquita, como unos granitos se forman. Es bien interesante la reacción química que ocurre con este fenobarbital. Tengan mucho cuidado, ¿ya? Para el fenobarbital se necesita una vía especial, definitivamente, ¿ya? Bien, y por ejemplo, en cuanto a la aplicación de los fármacos, es necesario dejar un intervalo de 1 a 2 minutos, o sea, terminó este fármaco, ¿ya? Lava la vía, le pasa suerito, limpiando lo que quedó del fármaco y luego le colocas el otro, ¿ya? Hacer un horario, pues lógicamente, del medicamento. Es igual, ¿no? En las vías intravenosas, intramusculares, se dice, por ejemplo, en la vía intravenosa, cada 8 horas, te dice, ¿no? Tantos miligramos cada 8 horas. En la vía intramuscular, cada 6 horas, por ejemplo, te dicen, ¿no? O sea, hay que mantener siempre los horarios y que se coloquen en esas horas que se han determinado, ¿ya? Al infundir el medicamento, ¿no? Por ejemplo, al último fármaco, digamos, del día, administrar 1 mililitro de solución salina para purgar la mariposa y asegurar que no quedó medicamento allí, porque puede reaccionar con el próximo que tú vas a colocar, ¿te das cuenta? Y si ya terminaste todos tus fármacos, dejas limpiecita la vía con suerito fisiológico, ¿ya?
Muchas veces se admite la combinación de varios fármacos entre sí, pero que no producen reacciones, ¿no? O sea, no precipitan, ¿ya? Ahí está. Y también es importante considerar la compatibilidad de esa mezcla que tú estás haciendo en los dispositivos de infusión utilizados, que ya han visto ustedes, y sometidos a las mismas condiciones de luz y temperatura, ¿ya? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? La hipodermoclisis como método de hidratación es una situación muy frecuente, lo que deriva en confusión muchas veces, aumenta el riesgo de presentar úlceras por presión y estreñimiento en el paciente, ¿no? Muchas veces pues, el paciente cuando permanece mucho tiempo en cama, presentan ciertas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, en casos de pacientes que se les administra los opioides, ¿no? Lo que habíamos estado conversando, ¿no? Las morfinas, las codeínas, que son derivados del grupo de los opioides, ¿no? Son drogas o narcóticos que son controlados, ¿ya? Aquí van a ver que al disminuir el volumen intravascular, entonces también vamos a observar la filtración glomerular, viene, por ejemplo, el riesgo de falla renal, muchas veces, ¿no? Los pacientes terminales se van complicando, ¿ya? Consecuentemente, la acumulación de metabolitos opioides pueden producir ese riesgo, ¿ya? Entonces, y lógicamente, pues, toxicidad, ¿no? Porque si ya el paciente está presentando algún problema renal, definitivamente se complica con la toxicidad, ¿no? A esos opioides. La hipodermoclisis es utilizada desde el final de la década de los 80. Su estudio ha derivado en que es una adecuada técnica para reposición del líquido con escasos efectos adversos y bajo costo. Bien, por ejemplo, tú vas a ver que la absorción del líquido a través del tejido celular subcutáneo se basa en el principio de acción de las membranas semipermeables. Cuando el tejido subcutáneo se inyecta un líquido de menor concentración que el existente en el espacio intravascular, lógicamente va a favorecer su paso. Y estas concentraciones tienden a equilibrarse pasando disolventes desde el compartimiento de menor concentración al de mayor concentración, ¿no? Son principios de presiones. La solución a infundir debe ser isotónica, es decir, solución salina al 0.9%, se llama isotónica porque iso significa igual. ¿Por qué? Porque el suero fisiológico al 0.9%, o solución salina, que así se le llama, es una solución que es compatible con los fluidos corporales nuestros, ¿ya? O también se puede hacer con dextrosa al 5%, siempre y cuando el paciente no sea diabético, claro está, ¿no? Entonces, todo esto, el volumen de infusión al día puede ser hasta de 500 mililitros, ¿no? 500 mililitros al día, según sea el caso. Y la indicación que es dada por el... ¿cómo se llama? Por el médico profesional y también por el cuadro del paciente, también depende de los fines que tú quieras, que el profesional te ha indicado. La edad del paciente también influye, ustedes ya saben eso, ¿no? Hemos dicho cuando son adultos mayores, por ejemplo, que están con este tipo de terapia, un adulto mayor ya es una persona que tiene su sistema, sus órganos y sistemas con un metabolismo muy lento, ¿no? Porque ya con el tiempo, con el pasar de los tiempos, las personas ya vamos presentando ciertas enfermedades crónicas, ¿no? Que van afectando a nuestro organismo, a nuestros órganos vitales. Entonces, hay que ver también, interviene mucho importante la edad del paciente. Cuando se trata de método de hidratación, desventaja. Lógicamente, ¿no? La mejor vía en este caso para hidratar a un paciente, en este caso, la elegible definitivamente es la vía intravenosa, ¿verdad? Aquí es cuando se trata de que limita cierta cantidad de líquidos, ¿verdad? De 500 a 1500, pero que esta es lenta definitivamente. El ritmo de la infusión no debe ser mayor de 50 mililitros por hora. Suelen presentar edema y fuga del sitio de punción, por eso hay que tener mucha observación y cuidado con esta vía. Hay una lenta absorción de líquidos y puede producir una formación de un tercer espacio o ediamatización de los tejidos. La deshidratación e hidratación al final de la vía es un tema de controversia, sin embargo, en cuidados paliativos es aliviar el sufrimiento del paciente terminal, ¿no? Entonces, lo que se quiere aquí es darle calidad de vida a la persona que tú estás cuidando, ¿no? Un paciente terminal con cáncer, ¿no?
En este momento la hidratación solo se debe realizar para obtener un efecto beneficioso claramente identificado. La hipodermoclisis es una técnica útil y accesible. Permite bien el manejo domiciliario de tu paciente, ¿ya? Es un método alternativo de hidratación segura y de baja complejidad. Puede ser realizado en el domicilio del paciente, supervisado por un familiar o el cuidador, que puede ser tú. Generalmente se llama a una enfermera o a un técnico de enfermería que esté capacitado para esto. No hay problema. Entonces, de eso se trata, chicos. ¿Ven? Entonces, ¿qué hemos aclarado acá, ¿no? Que esta vía, más que todo, es una vía que nos va a ayudar muchísimo en pacientes que tienen enfermedades terminales, ¿no? Pacientes terminales. Entonces, en ellos es muy importante tener presente la administración en esta vía, ¿ya? Un ratito. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Bien, yo estoy recibiendo sus trabajitos. Me ha gustado sus trabajitos, sus exposiciones. Felicito a esos grupos. Ya digo, exposiciones. Yo los felicito. Están haciendo bonitos trabajitos. Ya, sigan enviando según la fecha que les he dado, ¿no? Por ejemplo, ya en esta semana, en el Word que estoy mandando, me envían su link. ¿Ya? Al grupo de que le toca la vía intramuscular, ¿ya? Entonces, que vayan enviando sus trabajitos, yo los estoy esperando. No se atrasen porque esas son notas muy importantes para ustedes, ¿ya? Para que no tengan problemas. Ok. Yeah. Hualpa Misaico. Ok. Ya está temprano. Cajo, ¿no? Cajo Ramos. Ya. Ok. Inquilla. ¿Dónde está Inquilla? Ya. Casa. Sí, está. Bien, chicos, a ver si hay María Claudia. Ella sí ya está, 40. Ya, Rojas Calderón. Licenciado, buenas tardes. A mí me Hola, puso su... hola. Rojas Calderón. Cauti. Sí, licenciada. Ya. Licenciada, buenas tardes. Woman Hola. Sí, ya la vi. Ya, señorita Gabriel. Cuídese mucho, ¿ya? Ya. A ver. Solo los que no he visto, ¿ya? A ver, a ver. ¿Está Mata Palacios? ¿Está? No, perdón. Está Borunda Ecos. Borunda, ¿estás? Borunda. Mata Palacio, presente. Ok, Mata Palacios sí está. Ya, muy bien. Oye, manda tus trabajos, ¿ah? Licenciada. No te conviene salir jalado, Mata. No te conviene. Licenciada, la alumna Borunda Eco se encuentra mal de salud. ¿Mal de salud? Sí. Ya. Oye, Mata, esmérate un poquito más, ¿ah? Ya. Está Bendezú Mata. No, sí, ella sí está. Borunda está enferma, dice, ¿no? Ya. Miss, aquí estoy yo, Bendezú. Sí, ya te vi. Carrasco Mendoza, ¿está? Hola. Carrasco. Licenciada, también se encuentra mal de salud. ¿Qué ha pasado? ¿Se han enfermado? Gané. Fueron a la misma fiesta, seguro. Ya, a ver, espérate un ratito, espérate. Champion, ¿estás?
Champion. No ha venido. Ya. Champion Purilla, creo. Marixa. Ajá. También Sí. se encuentra en mal de salud. Ay, tú te ríes, ¿no? Licenciada. Gracioso, ¿no? Está... Choque Román, ¿está? No la veo. Ya. Está Córdoba Infante Kiara. Kiara. No le he visto. Ya. Elías Choque, ¿está? Elías. Licenciada, disculpe, mi compañera me había avisado que para decirle que se había ido al hospital porque se encuentra mal. Uy, empezó la tercera ola, creo, entonces. Muchachos ahí. Ya. Espinosa Cabrera, ¿estás? Vivian. Ay, la Vivian. No está. Espinosa Ormeño, ¿estás? Sí, Espinosa Ormeño, presente, licenciada. Ok. Ya, Shady. Flores Vázquez, ¿está? Flores, ¿estás? Flores. Está faltando ahí Hualpa Misaico, ¿está? Hualpa. Licenciada, buenas tardes. Ok. Presente, licenciada. Ya, señorita, Jocelyn. A ver, aquí en este grupo, Pisconte López. No, ella no viene. Poma Guamaní. Está Ramos Melgar Wilder. Tampoco. Ramos Rodríguez Xiomara, ¿estás? Ramos. Sí, licenciada, presente. Ramos Rodríguez Ok. Xiomara. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no mandas tus trabajos? Reyes Pecho, ¿estás? Reyes. ¿Está Reyes? No está. Ruiz, Amasifue, ¿está? Disculpe, la compañera Reyes se sentía un poco mal. Está mal desde hace unos días. Reyes Pecho. Sí, Miss. Ya, está enferma entonces. Ya. Enferma. Está Ruiz Amasifue en Iris. Camila. Ruiz. ¿Dónde está? Está Toledo Escalante. Robert. Presente, Miss. Ahí está Robert. Ya, ok. Y nadie más. Ok. Ya los demás están registrados. Muy bien, chicos. Licenciada, Dime. disculpe. ¿Qué pasó, Quispe? Soy de Luna Quispe Chávez. ¿Podría Sí, quedar sin favor? Si me Sí, lo está apuntó? registrada. Está registrada. Ya, licenciada, gracias. Sí, por eso que al que no, escúchenme, al que no he llamado es que está registrado. Al que he llamado ahorita es que no estaba registrado. Ya, Miss. Sí, Miss, una consultita fuera de clases. Por ejemplo, yo me voy a ir al hospital el día jueves porque tengo un problema con mi implante que me pusieron en el brazo. Ya. Y yo vivo acá en Río Grande, voy a viajar. Le pediría a donde el hospital que me dé un certificado, algo porque ese día no voy a poder asistir jueves porque me van a sacar el implante. Tengo un problema con eso, mucho sangrado, tengo ya 15 días. Ya. Eso es el honor plan. Sí, Miss, me están poniendo una inyección coagulante y Ya. unas pastillas para tomar en la mañana, en la tarde, pero no, nada, Miss, desde el lunes pasado, yo ya había ido, que tenía el problema 10 días, pero hasta Ya. hoy día sigo igual, no Ya. me para. Hernández, Entonces ¿sabes quiero ver eso para Sí. pedir permiso, Miss. Ya, ¿sabes qué? ¿Cómo haría, Escúchame. Miss? Ahí, Espérate, presento ¿qué un día voucher dice slip que o es? algo más, Miss, ¿no? Dime, o esto comunícale a tu tutora, ¿te parece? El jueves, Miss. ¿Jueves qué número es? ¿A qué número es jueves, chicos? Ya, 28. 28 de... es. 28. Sí, 28. Miss. Iba a ir hoy día, pues, Miss, pero qué pasa que donde vivo no se me hace muy factible por el carro, voy a bajar el jueves. Lo que pasa es que cuando Ya. me pusieron el ¿Sabe implante qué? en el brazo, Yanet, me dejaron ¿sabe todo qué? morado, no podía hacer nada. Ya, avísele a su tutora y tú le traes el certificado a ella porque el médico no se va a negar y ya que ella lo Sí. publique en el grupo, ¿ok? Me están haciendo un documento juramentado.
Sí, me hizo un documento, dice que es juramentado, que me es bajo riesgo y todo me lo están sacando. Ya, está bien, ya. Bien, chicos. Ya, Miss. No se olviden, Gracias. escúchenme, por favor. Última recomendación. Silencia tu audífono, tu micrófono, Anjosa. Ya, miren. ¿Saben qué? El miércoles 27 tienen una evaluación en la plataforma de 8 a 11:59. 1 hora, un intento, ¿ya? Por favor, para reforzar lo que ya hemos estado conversando, y tienen una tarea, ¿ya? Disculpen, la evaluación es de esta sesión, ¿verdad? Sí, es de subcutáneo, ¿ya? Y la semana que sigue, que es un feriado, el 1 de noviembre, yo ya colgué lo que es intramuscular para que vayan leyendo, vayan reforzando, cosa que el 8, que ya nos toca la siguiente clase, allí ya las dicto, explicamos, pero ya ustedes vienen con el conocimiento. Vean todos los videitos que les he puesto, está bien bonito. Vean, lean las separatas, dense su tiempito ese día feriado y vayan respondiendo la tareita que les dejo, ¿ya? Vayan respondiéndola para afianzar el conocimiento y lo reforzamos el 8 de noviembre, ¿ya? ¿Ya, chicos? No se olviden, ¿ah? O sea, yo le voy a hacer recordar al delegado para que les haga recordar a ustedes, porque si no se olvidan. Pero en esta semana sí tienen un examen el miércoles y tienen una tarea que está abierta hasta el día sábado, ¿ya? ¿Otra preguntita? Bien, entonces estamos en contacto, chicos. Cuídense mucho y nos despedimos, ¿ok? Hasta luego, Miss. Bye, bye. Hasta Cuídense. luego, licenciada, cuídese. Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Cuídense y estudien, chicos, ¿ya? Estudien. Cuídese, licenciada. Manden sus trabajitos, ¿ya? Gracias, licenciada. Hasta Sí, luego. la señorita, gracias también. Cuídense y estamos en contacto, ¿ya? Licenciada, disculpe, buenas tardes. Sí, hijita, dime. El último grupo de la exposición, ¿quién es? Sino que pertenezco al último grupo que me agregaron último. Y no sé. A ver, está espérate, con- ¿tú eres Rojas Calderón? Sí, Miss. A ver, déjame ver un ratito. Rojas Calderón, ¿dónde está? Rojas. No, no aparezco en la lista, Miss, porque ¿Qué eso pasó? ya le dije yo al delegado y me dijo que había hablado con usted y que me agregara al último grupo. Ah, ya, voy a anotarte acá. Entonces, el último grupo es Venoclisis, ¿ah? Ya, pero Espérate, Miss, espérate, hijita. Rojas Calderón, espérate. Rojas Calderón, voy a ponerla acá para no olvidarme. El grupo es escúcheme, la señorita Anjosa, escúchame, anota. La señorita, tienes que contactarte con la señorita Anjosa Lucía, con Walpa Misaico, Hernández Barahona, Ramos Melgar, estás anotando, ¿no? Sí. Con Rivalosa, con Jiménez Guaroto, ¿ya? Y tú, Calderón, sí. Ya, Miss, gracias. Sí. Ok. ¿Y qué tema dijo que era? Venoclisis. Venoclisis. O sea, es la administración de suero continuo, constantemente. Ya, Miss, gracias. Ya.